Continuando con la materia de introducción a las políticas públicas, vamos a continuar con la idea de las políticas públicas. Los significados de la palabra, los significados de las palabras cambian, al igual que la noción de lo público. La idea de las políticas no es como señala el hecho, no es como señala ECLO, perdón, un término preciso ni evidente. En los círculos académicos, surgir la existencia de un acuerdo general sobre cualquier tema equivale a vestirse de carmín en un toril, pero políticas es un término sobre el que parece haber un cierto grado de acuerdo en cuanto a su definición. Nos menciona el autor, en su uso común suele considerarse adecuado para referirse a algo más grande que las decisiones individuales, pero más pequeño que los movimientos sociales en general. Así, las políticas, en términos del nivel de análisis, constituyen un concepto que se encuentra, digamos, en el medio. Un segundo elemento que es esencial en el uso de la mayoría de los autores dan a ese término es algún tipo de intención. A pesar de ese acuerdo, el autor señala las diferencias en el debate en torno a si las políticas son más que una estrategia con un fin pretendido. Una política pública también podría ser algo que carece de un fin pretendido y que, sin embargo, se lleva a cabo en la práctica de la implementación o administración. En algunos idiomas, como el inglés, existe una clara distinción entre la palabra políticas, polis, y la palabra administración, administration. En otros idiomas, la diferencia no es evidente. El Oxford English Dictionary eh, ofrece definiciones de políticas públicas, entre las que destacan las siguientes: sagacidad política, oficio del Estado, conducta prudente, actuar con oficio, medida adoptada por un gobierno, partido, etcétera. En un diccionario de sinónimos y antónimos se encuentra lo siguiente: políticas, labor de estadistas, administración, sabiduría, plan, función, acción, tácticas, estrategia, sagacidad. El antónimo, falta de rumbo. Dror señala que la noción de formulación de políticas, en tanto tener una conciencia plena de la elección entre dos grandes alternativas para orientar sociedades. Puede hallarse en la teoría política de los griegos y del Renacimiento, pero no es tan evidente en la civilización romana. Las políticas, en el sentido de elegir entre varias opciones, conforman, según Dror, una idea que también puede discernir en los textos mercantilistas sobre el comercio. Heidenberg, en un estudio sobre el concepto de las políticas en Europa, registra que a partir de fines del siglo XVIII se crearon cátedras académicas en ciencia de política como un esfuerzo para sistematizar los conocimientos acerca de la administración del bienestar, la administración y el bienestar social. La palabra para referirse a la noción anglosajona de las políticas, polis, eh, se encuentra o encuentra dificultades en otras lenguas. En muchos idiomas europeos resulta problemático distinguir entre políticas, polis y política, polit. Siguiendo a Ostrom y Savetti, el uso de esta palabra en inglés no se transmite fácilmente en francés, alemán, italiano o español. La obra de Lerner and Lesswell, The Police Science eh, in the United States, tuvo que traducirse al francés con el título Les Sciences de la Politique aux East Unis. El significado moderno de la noción inglesa polis es tomar una medida o formular un plan, una serie de objetivos políticos en contraposición de la administración, sobre todo el significado moderno de la palabra polis, que data específicamente del periodo de la segunda posguerra. Se refiere a una lógica racional
una manifestación de un juicio meditado. Basta imaginar, por ejemplo, a los políticos que aceptan la ausencia de una política sobre un tema X. Una política pública representa el intento de definir y estructurar una base racional para actuar o no actuar. La función de las políticas cambia en la medida en que el Estado modifica su manera de legitimar un discurso. El Estado democrático liberal moderno de la segunda posguerra sería un sistema que busca definir su legitimidad a partir de sus políticas. Howard y Gunn especifican 10 usos del término política pública en este sentido moderno. Etiqueta para referirse a un ámbito de actividad, expresión del propósito general o de la situación deseable sobre determinados asuntos, propuestas concretas, decisiones gubernamentales, autorización formal, programa, resultado, output, impacto, teoría o modelo y proceso. Asimismo, es necesario comprender el significado, eh, es necesario comprender el significado de la noción de las políticas en un contexto más histórico, pues al igual que el concepto de lo público, el cambiante significado de la palabra política dice mucho acerca de los cambios en su ejercicio. En inglés, políticas Policy tiene un significado rico y complejo. En las obras de Shakespeare es posible encontrar cuatro distintos de esta palabra: prudencia, forma de gobierno, asuntos y administración. Y maquiavelismo. Las políticas comprendían las artes de la ilusión, política y duplicidad. El espectáculo, la proyección de las apariencias y las ilusiones eran la materia prima del poder. Shakespeare, perdón, echó mano en términos propios de la filosofía maquiavélica, muy divulgadora en aquella época. El poder no puede sustentar solamente en la fuerza, necesita en un sentido maquiavélico polis, y ésta se encuentra por arriba de la conciencia, como afirma el bardo en Timón de Atenas. ¿De acuerdo? Eh, Quizás en la obra del gran contemporáneo Shakespeare, Marlowe, se encuentra una de las más interesantes ilustraciones del uso de la noción maquiavélica de las políticas. En la obra de Marlowe, El judío de Malta, la noción de las políticas desempeña un papel fundamental en la propia palabra. Aparece como personaje en varias partes del texto. Por ejemplo, un caballero se refiere a ella como simple política, a lo que Barrabás añade: si política esa es su profesión la de, y no la de simplicidad como la sugiere. Política tiene un significado doble, simple e integrante, perdón. Políticas implica idear una historia creíble que asegura la consecución del objetivo del confabulador, el confabulador de la trama. Las políticas significan la interpretación de un papel. Además, como afirma Itamore, el significado tiene un significado. Con sus políticas, Barrabás no se gana un simple lugar como gobernador de Malta, opone el turco al cristiano para su propio provecho, y esa política le aporta una ganancia. Engels Prime Minister de Jonathan Lyne y Anthony Jay se encuentra un interesante ejemplo que ilustra la manera que la política puede ser un poco más cuidadoso y un juego de apariencias. Sir Humphrey, al discutir un plan de abatir el desempleo, observa que en realidad el primer ministro solo está tratando de aparentar que trata de reducir las cifras de desempleo. Es así porque le preocupa el hecho de que no aparece que esté tratando de aparecer como alguien.
que está tratando de reducir cifras del desempleo. Eh, Como veremos un poco más adelante, Francis Bacon, contemporáneo de Shakespeare y Marlowe, también definió las políticas como asturia racional. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa noción de las políticas, polis, como política, politics, y viceversa, fue reemplazada por la idea de que el carácter político de las políticas radicaba en el momento de su aplicación o implementación. En tanto la administración o burocracia, con el desarrollo de la sociedad industrial en los estados nacionales y sus consecuentes formas administrativas, eh, la burocracia, como quedó demostrado por Max Weber, se convirtió en la expresión del componente racional del Estado, cuya función era llevar a cabo la voluntad de sus amos políticos, los electos.